una sociedad donde la figura del varón está siendo degradada sistemáticamente por el feminismo y la ideología de género, vale la pena en esta hora recordar la importancia que tiene el rol del padre para Dios, ¿sí? La importancia que tiene el padre para Dios en la familia. Vale la pena también remarcar que es verdad que existen hombres machistas, hombres que maltratan a las mujeres, que maltratan a sus hijos, pero también hay una realidad, que no todos los hombres son iguales, ¿sí? Y si se ha llegado a ese extremo, nunca fue la voluntad de Dios que esto ocurriera. Nunca fue la voluntad de Dios que esto ocurriera. Si buscamos la definición de la palabra padre en el diccionario de la Real Academia Española, podemos encontrar varias acepciones de la palabra, varios significados. Dos de esos significados son los siguientes. El primero, un padre es un varón o un macho que ha engendrado, ¿sí? Lo dice el diccionario. El segundo significado que da el diccionario es que un padre es la cabeza de una descendencia, de una familia o un pueblo. Ahora, el gran problema de nuestra sociedad, ¿cuál es? Es que muchos hombres, no todos, pero muchos hombres, solamente hacen referencia a la primera acepción de esta palabra, a un varón, un macho que solamente engendra, pero no hacen honor al nombre de padre por engendrar una descendencia, una familia, ¿sí? Por ser aquellos que inician una sociedad. Solamente se reduce todo al placer pasajero. Y ese es el gran problema de nuestra sociedad. Hombres que no están cumpliendo el verdadero rol de hombres por el cual Dios los creó y los puso en ese lugar. Ahora, Dios siempre tuvo un plan, y ese plan está en la Biblia. Ese plan fue que exista un hombre, un varón que sea capaz de sí crear una descendencia, de sí procrear, pero también que su descendencia sea capaz de vivir bajo sus principios, según lo que dice la Biblia. Ahora es interesante conocer, y esto realmente es interesante, conocer que la palabra hebrea para padre en la Biblia es Ab, ave larga, ¿sí? De ahí viene también, recuerdan la palabra Abba, ¿sí? Ave larga, es la palabra padre en el hebreo. Y fíjense este detalle, la palabra Ab o padre en el hebreo nunca se aplica a los animales. Nunca se aplica a los animales. Por lo que llegamos a la conclusión de que para Dios el padre es muy importante. No es solamente un animal que se llega, por ejemplo, un caballo, una yegua. No es solamente dos animales que procrean y se separan y se olvidan hasta la próxima vez, sino que Dios quiere que los padres sean aquellos que tomen una responsabilidad de iniciar una familia, de tener responsabilidad de criar a hijos, de tener responsabilidad de ser proveedores de su casa. No se limita todo a un acto. Ahora, la palabra griega que utiliza la Biblia para padre es pater. De ahí viene la palabra patria, patrón, patrono, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos sus derivados. Esta palabra pater tiene un significado que lo vamos a ver ahora. Significa iniciador de una familia. Y acá ya nos vamos acercando bien específicamente al verdadero significado de padre en la palabra de Dios. Para Dios, un padre es aquel que inicia una familia. Es un sustentador, un protector o un maestro. Todos estos significados se desprenden de esta palabra griega pater, de donde viene la palabra padre que nosotros conocemos. Entonces llegamos a la conclusión que Dios, a través de la Escritura, ¿qué nos está diciendo?
Él tiene un propósito, que cuando nosotros escuchemos o leamos la palabra Padre en la Biblia, tengamos esta idea, que el Padre es aquel que va a crear una descendencia, pero que a su vez va a ser alguien que va a proveer, a proteger, a nutrir, porque otro significado de la palabra Padre es alguien que nutre, alguien que sustenta, y alguien que sobre todas las cosas va a enseñar a vivir a sus hijos en los caminos de Dios. Qué importante, ¿no? Ahora llegamos a hacernos una pregunta entonces en esta noche. ¿Cuál es la función del padre de familia según Dios? ¿Y cómo podemos llegar a ser buenos padres según Dios? Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver 3 características bíblicas de cómo debe ser un buen padre. Según la definición que veíamos recién de padre, el padre es un sustentador o un proveedor, ¿sí? Para Dios, el padre es un proveedor, es un sustentador, aquel que sostiene. Esta palabra sustentador viene del griego trofo, que significa alimentar, criar o nutrir. De ahí vienen muchas palabras que se relacionan con la nutrición, ¿sí? Entonces el padre sustenta, el padre cría a sus hijos, el verdadero padre. El verdadero padre alimenta a sus hijos y los nutre. Ahora, para Dios, el padre es aquel que provee lo necesario, todo lo necesario para que sus hijos y su familia se puedan desarrollarse de una manera efectiva, tanto en lo material como en lo espiritual. En lo material, el padre debe proveer a su casa del alimento que sus hijos necesitan. Debe proveer de la ropa que sus hijos necesitan, de la vivienda y también de su estabilidad económica, al menos hasta que se casen o hasta que sean grandes, ¿sí? Mejor dicho, porque hay algunos que tienen 40 y pico y viven con los padres, ¿no? En esta sociedad donde el nido nunca está vacío, al contrario, cada vez más pichones, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice Pablo, lo que le escribe a la iglesia de Corinto. Dice 2 Corintios 12:14. He aquí, dice, por tercera vez estoy preparado por ir a vosotros y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Pablo nos enseña un principio bien claro en este versículo, que deben ser los padres los que se ocupen por lograr el bienestar de sus hijos en todo sentido, ¿sí? A ver, el día que el hijo se case, estaría bueno que el padre tenga como para ayudarlo a arrancar, ¿o no? Al menos proveyéndole, no sé, una mesa, las sillas, a lo mejor dinero para que comience. Lo que no quiere decir que el padre tenga la obligación de mantenerlo toda la vida, ¿se entiende, no? Pero sí los padres son los que se tienen que preocupar por atesorar para los hijos y no al revés. ¿Qué quiere decir? Que cuando nuestros padres sean viejitos no los vamos a ayudar, si le hace falta comida no le vamos a dar comida, no. Así que un principio que Pablo nos enseña es que los padres no tienen que ser de carga para sus hijos. Vuelvo a repetir, no quiere decir que los hijos no respeten a sus padres, no los ayuden, no los mantengan en cierta medida, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que hay que honrar a nuestros padres. Eso es el primer mandamiento con promesa y aún nos promete el Señor larga vida. Pero en realidad la preocupación principal de la provisión debe ser de los padres, del padre de familia sobre todas las cosas, que es el que ha puesto Dios como cabeza del hogar.
Dice 1 Timoteo 5:8, y lo voy a leer en una versión de la Biblia que se llama Palabra de Dios para Todos. Fíjense qué clarito que está. Dice, si alguno no mantiene su familia, particularmente lo de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Qué bárbaro, ¿no? Si alguno no mantiene su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. ¿Cuántos hombres, varones hay que son mantenidos por sus esposas, sus hijos, y hay situaciones particulares? Puede haber una enfermedad, puede haber una situación muy particular donde ese padre necesita del apoyo de la familia, porque para eso también el Señor ha puesto a la esposa y a los hijos, para que entre todos nos sostengamos y nos ayudemos. Pero ¿cuántas veces vemos padres de familias en las esquinas emborrachándose, ¿sí? O malgastando la plata en lo que sea, en droga, en mujeres, en vicios, y toda una familia sufriendo hambre, sufriendo necesidad? Entonces Dios dice, a ustedes los cristianos, esto no va, Ustedes tienen que proveer a su casa lo material. Y si alguno dice ser cristiano y no es capaz de mantener su hogar o no lo quiere hacer, es peor que alguien que no ha conocido al Señor. ¿Sí? Lo dice la Biblia. Entonces, los padres, y sobre todo el varón, es el responsable de brindar a su familia lo que necesite para el sustento. Es el sustentador de su casa. Así lo enseña Dios. Los padres debemos proveer lo necesario para el sustento y el desarrollo de nuestros hijos en lo espiritual. Recién fue en lo material, ya quedó claro. El Señor quiere que nosotros, los varones, seamos los primeros en salir a buscar trabajo, los primeros en traer el sustento económico a nuestra casa. ¿Qué? ¿La mujer no puede trabajar? No, sí puede trabajar la mujer. De hecho, muchas mujeres tienen un título y lo pueden desarrollar o tienen un trabajo, pero en realidad en los planes de Dios está que sea el varón que trae el sustento a su casa. Y la mujer se libra de alguna forma de la responsabilidad de llevar a cabo la parte económica en el hogar. ¿Que lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Dios bendice a la familia también a través del trabajo de la mujer, sí, lo hace. Pero el día que las cosas se compliquen, el Señor le va a demandar al varón que sea el sustentador de su hogar, en lo material y en lo espiritual. La Biblia dice que debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Esto lo dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Los padres debemos criar a nuestros hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a vivir bajo los principios de Dios y que ellos aprenden a ser disciplinados. Disciplina no es matar a golpe a alguien, como a veces creemos. No es estar castigando físicamente a alguien. Una disciplina es algo que se aprende, que a veces cuesta, pero que nos beneficia, porque cuando nos disciplinamos para estudiar, aprovechamos bien el tiempo. Dice la Biblia, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Yo le digo a mis hijos que son chiquitos, el día que terminen el colegio van a estudiar y después se van a casar. Porque si no, le va a pasar lo que me pasó a mí, que tuve que hacer una carrera con 3 hijos y me costó muchísimo. Al final el Señor nos ayuda, sí nos ayuda. Pero uno tiene que aprender a ser disciplinado y a dar el ejemplo en esta disciplina. Nos levantamos temprano, nos acostamos a un horario prudente. Cuando es hora de estudiar, estudiamos. Cuando es hora de jugar, jugamos. Cuando es hora de ver tele, vemos tele. Pero por sobre todas las cosas, dice la palabra, en la disciplina
y en la amonestación del Señor. O sea, la forma en que nosotros debemos criar a nuestro hijo está en la Biblia. La sabiduría para criar a nuestro hijo la vamos a sacar de la Biblia. El Señor nos tiene que dar sabiduría para no lastimar a nuestros hijos, pero tampoco para ser condescendiente en todo lo que nos pidan o en sus caprichos. Para poder retarlos en el momento justo. Qué difícil, ¿no? Porque cuando estás en el momento, y bueno, no te pones a pensar, mejor no le grito, mejor un chirlo, mejor. Pero el Señor nos tiene que dar esa sabiduría para que la disciplina sea de acuerdo a lo que Él manda y en el momento justo. Otra característica que vimos del Padre es que es un maestro. Debemos ser los padres, los principales líderes espirituales y pastores de nuestros hijos. Dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. También lo voy a leer en esta versión Palabra de Dios para Todos. Dice: padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Es lo que decíamos recién. Enseñarle a respetar límites y enseñarle a respetar autoridades, sea hacia nosotros, la maestra del colegio, la policía, sea cualquier autoridad, los gobernantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a respetar límites y le enseñamos a respetar autoridades, a ellos les va a ser más fácil respetar a Dios, la autoridad máxima, ¿sí? Y aquel que nos ha puesto en su palabra los límites y nos ha demarcado la manera en que tenemos que vivir para que nos vaya bien. Proverbios 27:23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño. Esto nos dice Dios a los padres. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. A veces creemos que ser pastor es estar parado acá adelante, es ser líder en una iglesia, pero la Biblia nos enseña a los padres que nuestra casa es un rebaño, nuestros hijos son ovejitas de un rebaño que el Señor nos ha puesto para que pastoreemos y para que ninguna se pierda, ¿sí? Así como Jesús dijo: yo no quiero que ninguna de mis ovejas se pierdan, nosotros debemos procurar que ninguno de nuestros hijos se pierdan y que lleguen a conocer al Señor de una forma en que cuando los agarre una etapa difícil en su vida no se aparten de los caminos de Dios, sino que amen a Dios y tengan principios para moverse y tengan convicciones claras de quién es Dios, qué quiere Dios para ellos y lo que deben hacer. Y esto solamente se logra leyendo la Biblia con ellos, orando con ellos, mostrándole los límites de Dios, mostrándole aún el amor de Dios que los libra de ciertos peligros. Y por eso Dios no quiere que hagan determinadas cosas. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Cuántas veces, no? Empezando por mí. Es más fácil prenderle el tele, darle el celular, ponerle un videojuego que estar cuidándolos. Pero no cuidamos del estado de nuestras ovejitas. A veces no sabemos lo que ven, no sabemos a lo que juegan, no sabemos a los que están expuestos, las amistades que tienen. No sabemos si están sufriendo algo, no sabemos si nos quieren decir algo importante, porque cada vez que nos van a decir algo importante los hacemos callar porque lo mío es más importante que lo de él o lo de ellos. Entonces el Señor dice: no, sean diligentes en conocer el estado de sus ovejas, de sus hijos. La televisión, internet, los medios de comunicación, las redes sociales no tienen misericordia de nuestros hijos, ¿sí? No tienen misericordia. Y ellos no van a cuidar a nuestros hijos, van a pretender corromperlos. Dice Proverbio 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Cuántos conocen este versículo? Dice: instruye al niño en su camino. ¿En qué camino? ¿En el del Señor está hablando específicamente?
o en la vida? En la vida. Lo que pasa es que nosotros automáticamente lo aplicamos a los caminos del Señor y está bien. Pero ustedes saben que los primeros 5 años de una criatura son fundamentales y le va a marcar toda la vida en sus principios, en su comportamiento, en su forma de ver el mundo. Por eso, la ideología de género, que está muy de moda en nuestro tiempo, ha tramado un plan para que los niños desde el jardín de infantes, desde los 5 años y más chicos, crezcan confundidos si son hombres, si son mujeres, si juegan a las muñecas o a los autitos. ¿Sí? Los sexualizan desde temprano, cuando no tienen ni idea para qué tienen ciertas partes del cuerpo. Y cuando tienen 8 o 9 años, las chicas quedan embarazadas. Las chicas aman a otras chicas porque están confundidas, porque la sociedad le ha enseñado a través del feminismo que los hombres son malos, que no existe el amor romántico entre un hombre y una mujer y tantas cosas que podemos hablar en otro momento de todas estas ideologías que están de moda en nuestro tiempo. ¿Por qué el diablo se preocupa por la edad? Porque sabe que el niño es instruido en sus primeros pasos desde chiquito y nunca se va a apartar de ese camino. ¿Sí? Si al niño desde chiquito lo confundís, hay chicos que llegan a la adolescencia y se suicidan por la confusión que tienen de que no saben quiénes son, qué son, para qué están en el mundo. Pero si a nuestro hijo desde chiquito lo formamos en los caminos del Señor, le enseñamos la Biblia, le enseñamos a amar a Dios, a amar congregarse en la iglesia, y le decimos, vamos a la iglesia que están tus amiguitos, vamos que vas a la escuelita bíblica, vamos que vas a aprender, ¿sí? Nosotros también le creamos una imagen de los líderes de la iglesia, de la gente de la iglesia misma. Chicos que deciden abandonar los caminos de Dios y la iglesia porque son todos falsos, son todos corruptos, son todos pecadores. Entonces, ¿para qué? Si es lo que escucho de mi padre. ¿Me quiere llevar a la iglesia? Pero si son todos como el pastor, ni voy. Tengamos cuidado de qué hablamos adelante de nuestros hijos. De los chismes, de las críticas. Porque después, cuando el niño se nutrió de todo eso desde chiquito, anda a cambiarle la cabeza. Anda a decirle que en la iglesia hay gente que realmente busca a Dios con sinceridad. No te cree, son todos falsos, ¿sí? Y la iglesia, sabemos que acá en la iglesia somos todos imperfectos, si no, no estaríamos en este lugar. Debemos comprometernos a vivir y enseñar la Biblia a nuestros hijos. Dice Deuteronomio 6, del 6 al 9. Dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. No le neguemos a nuestros hijos conocer a Dios. Un montón de veces van a venir nuestros hijos, nos van a preguntar cosas de la Biblia, cosas de Dios, y es el momento justo para que nosotros le enseñemos a amar a Dios. Como sea, en forma de canciones, en historias, con vivencias que le podamos contar de cómo conocimos al Señor, y el Señor los va a traer. Y ellos van a poder ser salvos y conocer al Señor desde chiquito. A mí me pasó. Entonces, cuando nuestros hijos escuchan de los milagros del Señor, escuchan de la misericordia del Señor, escuchan del amor de Dios, y ellos van creando en su corazón una necesidad de encontrarse con Dios. Y de ver si es cierto que ese Dios habla. Así me convertí yo a los 5 años. Entonces, un buen padre es quien vela por su familia materialmente y espiritualmente. Es un maestro que no duda en enseñarle de Dios a sus hijos.
Y el último punto es un protector. Es un protector. Los padres debemos dar protección y seguridad física y espiritual a nuestras familias. ¿Y cómo protegemos a nuestra familia y a nuestros hijos? Lo primero que Dios nos enseña en la Biblia es que debemos amar a nuestras esposas. ¿Sí? Amar a nuestras esposas. Cuando nosotros amamos a nuestras esposas, ¿saben lo que estamos haciendo? Le estamos enseñando de una forma práctica a nuestros hijos un modelo de cómo ellos van a tener que comportarse cuando tengan hijos y cuando se casen. Dice Efesios 5:25, lo leo en la traducción en el lenguaje actual, dice: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Uno empieza a morir cuando tiene que dejar cosas que le gusta, porque la esposa le pide ayuda, porque vos querías hacer determinada cosa y se llega a un acuerdo en el matrimonio de que, mira, esta vez no, pero yo lo quería hacer. Cuando te dice, acompáñame a la parada, y ese día estás de vacaciones, o cuando te dicen, me llevas al trabajo, y vos querías dormir. Estamos hablando de cosas muy básicas y sencillas. Cuando queda la última milanesa, ¿sí? Y están todos con el tenedor, y vos tenés que decir, no, que se la coman mis hijos o mi señora. Pero ojalá que no se la coman, ¿sí? En cosas básicas, sencillas. No hace falta llegar al extremo de dar nuestras vidas, de desangrarnos. Pero el Señor nos manda que amemos a nuestras esposas. ¿Saben por qué también el Señor nos demanda esto? Porque dice que cuando nosotros nos peleamos con nuestras esposas y oramos, nuestras oraciones son estorbadas. ¿Sí? O sea que no le agrada a Dios que nos peleemos con nuestras esposas. Es preferible que nos quedemos toda la noche sentados, uno mirando por un lado y el otro mirando para el otro, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque si no le damos lugar al diablo. Dice el esposo, Efesios 5, 28, 29, debe amar a su esposa así como ama su propio cuerpo. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie desprecia su propio cuerpo. A ese extremo, ¿no? Si a vos te duele golpearte, bueno, a ella también le duele cuando la golpeas, y no necesariamente con los puños, con las palabras, con la indiferencia, con lo que le demostrás, con tus silencios. Debemos aprender a ponernos en el lugar de la otra persona, ¿sí? Y a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros mismos, ¿sí? Porque nos hemos casado dos imperfectos que encima, cuando nos casamos, potenciamos todos los defectos que tenemos y las cosas suelen terminar mal. El esposo debe amar a esa esposa como su propio cuerpo. Dice, nadie desprecia su propio cuerpo. Y en el Señor somos una sola carne. Cuando el hombre y la mujer se unen, para Dios es la misma cosa. Así que si le haces daño a tu esposa, te estás haciendo daño a vos mismo y a tu familia. Ahora, el padre debe amar a sus hijos. Primero a su esposa, pero después a sus hijos. ¿Y por qué digo después a su hijo? Porque sea más importante el amor a la esposa que a los hijos o no. ¿Saben qué? Que después se casan y se tienen que ver la cara de nuevo con sus esposas. Y si vivieron un matrimonio donde nunca hablaron, donde siempre se pelearon, y se va a hacer muy difícil convivir con una persona que estuvo ausente por muchos años, ¿o no? Pero Dios también dice, nos manda a amar a nuestros hijos. Y acá debemos aceptar a nuestros hijos con sus imperfecciones. No quiere decir que les fomentemos sus imperfecciones, que no los corrijamos. Pero ellos son imperfectos igual que nosotros.
Debemos no pretender que sean lo que nosotros quisimos ser. No pretender que ellos cumplan nuestros sueños frustrados. ¿Cuántas veces, no? Vemos chicos totalmente destruidos porque sus padres los obligaron a casarse con alguien que ellos no querían. Porque sus padres los obligaron a estudiar una carrera que ellos no querían. Y en realidad era el sueño de la madre ser doctora, ser abogado, ser ingeniero, pero no era lo que ellos querían. Dice Colosenses 3, 21 y 23. Padre, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sí? Está clarito. Padre, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. ¿Y cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Con estas cosas los hacemos enojar. No es que ahora los hijos tienen la autorización para enojarse porque no se cumplen sus caprichos, no, es otra historia, ¿sí? Pero debemos amar a nuestros hijos. Aprender que cada uno es diferente. A mí me pasa que cada hijo es diferente. Y que el Señor nos manda que conozcamos nuestro rebaño. Y voy a terminar. En conclusión, ¿cómo somos buenos padres? Somos buenos padres cuando transmitimos a nuestros hijos el carácter de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo transmitimos el carácter de Dios? ¿Qué tiene que ver con lo que venimos hablando? Porque si nosotros vemos en la Biblia, Dios es nuestro Padre proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? El Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas, ¿sí? Entonces qué lindo cuando nuestros hijos pueden decir, mira el papi, es como Dios, ¿no? Nunca nos deja faltar nada. Siempre estamos tranquilos de que los problemas los va a solucionar Él. Yo me preocupo solo por jugar, por ir al colegio. Qué lindo que esto, que un hijo pueda decir de nosotros, Él es nuestro proveedor. ¿Sí? De la misma forma que Dios es nuestro proveedor, también es nuestro maestro. Dice Proverbios 2, del 6 al 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, ese escudo de los que caminan rectamente. ¿Sí? Él es nuestro principal maestro y de Él viene la sabiduría y la inteligencia. Qué lindo sería que nuestros hijos puedan decir, el papi me enseña de la Biblia, yo veo que tiene sabiduría de Dios, veo que es inteligente porque Dios le habla. Es parecido a Dios, ¿no es cierto? Él es también el que nos protege, nuestro protector. El Señor es nuestro escudo. Es el que va delante de nosotros. El Señor es nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro libertador, nuestro refugio. ¿Sí? Y qué lindo cuando los hijos aprenden a que van a estar seguros porque aunque el papi y la mami se peleen, no se van a separar. Y no viven aterrorizados y atemorizados de quedar huérfanos porque el egoísmo de los padres ha hecho que se separen y la familia se destruya. Qué lindo cuando aún hay una lluvia fuerte y hay truenos y pueden correr a los brazos de su padre a ser consolados y se sienten seguros y se sienten que son amados y queridos. Y en esas cosas, los padres terrenales que somos imperfectos mostramos a Dios, el amor de Dios para cada uno de ellos. Qué lindo cuando podemos expresar el carácter de Cristo, ¿no? Cuando podemos expresar el carácter de Dios a nuestros hijos. Y haciendo esto, vamos a llegar a ser buenos padres.
porque Dios va a ser exaltado y porque ellos van a conocer más de Dios por lo que ven que por lo que decimos. A los padres, ¿estamos cumpliendo esta función? ¿Realmente estamos siendo buenos padres? ¿Estamos mostrándole a nuestros hijos a Dios mismo a través de las cosas que hacemos y de cómo somos? Somos imperfectos y debemos pedirle al Señor que nos ayude a cambiar aquellas cosas que todavía no cambiamos, para que realmente nuestros hijos conozcan a su Padre Celestial. Y si no estamos cumpliendo con esto, hoy es tiempo para ponernos las pilas, para pedir el perdón al Señor, para arrepentirnos, para decirle: Señor, no tengo fuerza para hacerlo, me cuesta un montón, no soy buen proveedor, ni siquiera tengo un buen trabajo, no soy un buen maestro, porque la verdad que no leo la Biblia, ¿sí? No soy un buen protector, porque la verdad que mis hijos se sienten inseguros en mi casa, con todo lo que ven, con todo lo que viven. Pero yo te pido perdón, me arrepiento y quiero que seas el Señor de mi vida y de mi familia. Y que a partir de esta noche, podamos comenzar a vivir como buenos padres.